Ya el sistema globalmente armonizado lo tienen subido a la plataforma EVEA y me queda subir el de respiratorio. Así que bueno, mientras espero un poquito a los que faltan y ya empezamos. Bueno, veo que ya hay 36, condición para poder empezar y no demorar más. Así, este tema que creo que va a ser bastante fácil, ustedes ya lo han visto en otras materias, lo van a poder ver rápidamente en esta, no van a tener problema, y quiero detenerme un poco más en lo que es la toxicología del sistema respiratorio en esta segunda etapa. Bueno, bien, entiendo que están todos despiertos, que deben estar tomando algo, preparándose para el feriado largo, que espero puedan disfrutar y que no tengan demasiadas cuestiones, aunque a veces, por ejemplo, los feriados a mí me toca estar atento por si falla alguien de guardia, estoy para cubrir una guardia pasiva si el personal queda
queda así por alguna enfermedad o por alguna razón sin asistir. Así que bueno, mientras nos preparamos para el feriado largo, voy a compartir la pantalla y empezamos con la continuación del sistema globalmente armonizado. Vamos a empezar con un repaso de lo que ya vieron. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier cosa me preguntan, avisan, lo charlamos. Vamos a empezar por el sistema globalmente armonizado. Hacemos un repaso. Habla de las clases de peligros para la salud y va a indicar si hay toxicidad aguda, corrosión o irritación cutánea, o sea, todo lo que tenga que ver con lesiones en la piel, también con los ojos, por lesiones oculares graves, por irritación ocular. También a nivel de piel, si hay una sensibilización cutánea, o también si hay sensibilización respiratoria, que la vamos a ver más tarde. Habríamos hablado que pueden estas sustancias que se transportan y que son manipuladas, mutagenicidad, carcinogenidad, toxicidad para la reproducción, órganos blanco exposición. Ya sabemos lo que es un órgano blanco, lo vimos en la primera parte, y estas exposiciones que pueden ser únicas o por repetición. También acá esto puede señalarse, y los peligros por aspiración, que también los vamos a ver en breve. Habíamos hablado de los distintos tipos de irritación o corrosión cutánea, ¿sí? Brevemente, la corrosión es la formación de una lesión irreversible en piel, como la muerte celular de la parte superficial de la piel, que es la epidermis. La parte profunda se llama hipodermis, lo vamos a ver cuando veamos piel, ¿sí? Y esto, si bien se habla de un periodo de pruebas, esta prueba no se toma en el sistema globalmente armonizado, sino que se da por entendido que ya todas las pruebas están realizadas, ¿sí? Pueden tener úlceras, que son esas formas en sacabocado, puede haber hemorragias, ¿sí? Ven el sangrado, o costras sanguinolientas, que son esa costra que se forma cuando alguien se corta con un cuchillo, se corta con algo. Esa es la costra sanguinolienta. ¿Qué significa sensibilización respiratoria o sensibilización cutánea? Estamos hablando en toxicología, no es lo mismo en medicina. Van a encontrar otras definiciones médicas para lo que es sensibilización. Sobre todo los alergólogos o los inmunólogos se hacen una fiesta con lo que es la sensibilización. Pero nosotros nos vamos a quedar exclusivamente con lo que es un sensibilizante cutáneo. Este es un producto químico que da una respuesta alérgica luego del contacto con la piel, en el caso de lo que sea la dermis, o bien a nivel respiratorio es el producto químico que va a causar una reacción desmedida de una respuesta a un químico, a un agente extraño al aparato respiratorio, en donde va a generar o una broncoinflamación, ¿sí? O una broncoconstricción. ¿Qué quiere decir? Engrosa las paredes del bronquio, el aire pasa con mayor dificultad y tiene mucha dificultad para salir. Bien, lo vamos a ver también en la otra, pero esto es una respuesta similar a la respuesta asmática. No es asma, no es asma. Asma es otra cuestión. ¿Puede agravar un asma? Sí, lo puede agravar, ¿sí? Esta cuestión. Bien, a nivel oftalmológico hay irritación de los ojos, en donde el contacto con un gas, con un líquido que pueda ser irritante, se forma algo que se llama hiperemia, que son la acumulación de sangre a través de estos microcapilares, ¿sí? Si bien uno lo mira de lejos
y parece que el ojo está pintado de rojo, pero cuando uno agranda, bueno, acá se pixela mucho, cuando uno agranda la imagen, ¿sí? Se ven que son pequeños capilares, ¿sí? No hay hemorragias, no hay un sangrado hemorrágico, ¿sí? Entonces, bueno, eh, esta irritación ocular es reversible a los 21 días, hasta los 21 días. ¿Mm? Cuando pasa los 21 días, se da esta lesión, que es una lesión, es un tipo de lesión grave. Acá, bueno, lo que se ve es el reflejo de la lámpara al sacar la foto, ¿sí? Se ve este engrosamiento de la conjuntiva, que la conjuntiva es epitelio, es una piel transparente, o sea, está mal académicamente, en medicina me aplazan si digo esto, pero es un tejido epitelial que se va poniendo opalescente. Les había dicho la clase pasada, como cuando ustedes cocinan la clara de un huevo, esto ocurre lo mismo, son proteínas que impiden la visión, ¿sí? Y esto ya no es reversible después de los 21 días del contacto con el tóxico. Bueno, las células germinales dan lo que tendría que ser normal, dan algo anormal, por ejemplo, este dedo, y esto es mutagénico, mutágeno, que son los que van a dar una incidencia de mutaciones en las poblaciones de células u organismos que estén. Cambio mutacional o mutación es cuando hay un cambio permanente en la estructura genética de una célula. Bien, carcinogenicidad es la producción de cáncer, el riesgo de producir cáncer o el cáncer producido por una sustancia tóxica. Estas sustancias inducen la enfermedad cáncer o la incidencia en determinadas poblaciones, ¿sí? Las sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos en animales o tumores malignos también en animales, recuerden siempre que todas estas cuestiones se dan en animales y no vamos a suponer que hay que hacer un ensayo en humanos. No, directamente se deja por sentado que ya ocurre en humanos. Bien, toxicidad reproductiva, brevemente, esto lo dije en la clase anterior, afecta a los óvulos y afecta a los espermatozoides. El STOT, que es en órganos blancos significa que ataca la exposición, ese químico va a un órgano. Puede ser el hígado, pueden ser los pulmones, pueden ser los riñones, pueden ser los ovarios, pueden ser los testículos, pueden ser los ganglios linfáticos, o sea, puede ser la médula ósea de los huesos. Bien, esto puede ser una sola exposición o repetidas exposiciones. Bien. Este daño a los órganos blancos, o STOT, por el acrónimo en inglés, se produce por químicos que son tóxicos para algunos órganos, ¿sí? O con mayor daño, mayor morbilidad o mayor toxicidad para algunos de los órganos. Entonces, van a presentar efectos adversos en aquellas personas que están expuestas a ese tóxico, ¿sí? La única, bueno, tiene 3 tipos de categoría y la repetida tiene 2 tipos de categoría, que no me voy a meter en esto ahora, lo vamos a ver después. Porque cuando ya veamos los tóxicos, vamos a hablar, tóxico por tóxico, quiero decir, vamos a hablar de estos peligros. Bueno,
Hablamos también de los peligros físicos, ¿sí? Acá lo tienen, esto ya lo hablamos la clase anterior, no voy a volver a repetirlos todos, pero denle una leída ahora que está subido a la plataforma EVEA. Lo mismo que los explosivos, ¿sí? Que causan explosiones, sobre todo cuando están acumulados todos juntos. Ojo que pueden ser sólidas o líquidas, ¿sí? Por la sublimación las sólidas o las líquidas en contacto con una temperatura alta, con una presión o por alguna velocidad que el movimiento veloz pueda hacerlas explotar. Las inflamables pueden ser gases, aerosólidos, líquidos gases, aerosoles, líquidos o sólidos, todos pueden ser inflamables. Depende la característica química de cada uno de ellos o las características físicas y eso vamos a verlo tóxico por tóxico, ¿sí? Bien, un gas inflamable es el que en contacto con el aire a 20 grados centígrados o 68 Fahrenheit y una presión de estándar, ¿sí? De 101.3 kilopascales o 1013 hectopascales, ¿sí? O milímetros de mercurio, pongan lo que quieran ustedes, puede dar lugar a una combustión, ¿sí? Los líquidos, el punto de inflamación o para generar este tipo de reacción tiene que no pasar los 93 grados centígrados o los Fahrenheit, 199 casi los 200 Fahrenheit. Se divide en 4 categorías también. Eso después se verá más adelante. Lo que nos importa acá es que ustedes puedan ver esto porque todos estos químicos van a dar lugar a estos problemas y estos problemas obviamente van a traer daños en la salud, ¿sí? El sólido inflamable es por fricción, contacto uno con otro. Por ejemplo, el fósforo, lo fricciono y inflama, enciende. Los aerosoles también, que puede ser un gas comprimido, licuado o disuelto a presión. Esto también se da. Acá se ve un gas a presión que en presencia de fuego se inflama. Bien, los oxidantes que están con este pictograma, ¿sí? Del círculo más las llamas, ¿sí? Son los gases que, liberando oxígeno, causan o contribuyen a la combustión de otros materiales que están en mayor medida que el aire. Pueden ser líquidos o sólidos oxidantes, ¿sí? Pueden ser también gases contenidos a presión, lo habíamos visto, gases comprimidos, licuados, disueltos o refrigerados. Bien, también puede haber sustancias o mezclas autorreactivas, son inestables, ¿sí? La dinamita es uno de ellos, que son muy inestables, ¿sí? Algunos compuestos, y dan una reacción exotérmica que puede estar en presencia del aire o no, ¿sí? Hay algunas exclusiones, ¿sí? Y los líquidos o sólidos pirofosfóricos son aquellos que, aún en pequeña cantidad, se encienden luego de 5 minutos de entrar en contacto con el aire. Luego de 5 minutos de entrar en contacto con el aire, ¿sí? Entonces, acá tienen una imagen de cómo este líquido que es pirofosfórico, después de entrar en contacto con el aire, se vuelca y da
esta imagen, obviamente que esto está a una temperatura bastante alta, ¿no? No les sugiero que pongan la mano ahí abajo. Bien, y hay solo una categoría. Bien, hay calentamiento espontáneo, que no son los pirofosfóricos y que al entrar en contacto con el aire, no siendo necesario un aporte de energía, genera el propio calor. Las que necesitan largas cantidades de material y largos periodos de tiempo para encenderlo, o sea, no es rápido, ¿sí? Por eso está esta imagen. Los que en contacto con el agua emiten gases, ¿sí? Estos gases son inflamables, los vamos a ir viendo después, ¿sí? Pero esto no es demasiado. Voy rápido porque importa que los vayan viendo, que los detecten, ¿sí? Porque todos estos después los vamos a ir enumerando cuando los veamos con los distintos aparatos. Bien. Los corrosivos, ¿sí? Que pueden dañar gravemente o destruir metales. También hay otros que son corrosivos para la piel, ¿sí? Y que son muy importantes para la piel. Algunos peróxidos orgánicos que pueden explotar cuando se descomponen, pueden quemarse, ¿sí? Y ser sensibles a la fricción o cuando entran en contacto con otras sustancias químicas. Bueno, después están las etiquetas las conocen, habíamos hablado de cómo tenían que ser, los distintos pictogramas, ¿sí? Hay que identificar al producto y tiene que haber pictogramas de peligro, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y qué precauciones se deben tomar obligatoriamente. Esto que no le puse demasiado énfasis, claro que interesa, pero esto ustedes lo están viendo en otras materias. Vamos a ver lo que importa realmente para toxicología, ¿sí? Bueno, todos los datos, esto ya lo habíamos hablado, lo que tiene que tener una etiqueta, esto es solamente un repaso para que ustedes lo recuerden, el nombre comercial o habitual del producto y el nombre químico, ¿sí? Esto es importante porque a veces es necesario, cuando hay un accidente y la comunicación es telefónica, el nombre habitual por ahí no lo recuerda el toxicólogo que está del otro lado y que tiene que decirles qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tener los dos. Cuando sean mezclas, cada componente, los ingredientes, ¿sí? No hace falta los porcentajes, pero sí qué tiene cada uno de ellos. Después, en la ficha toxicológica o en la ficha de seguridad, sí deben estar los porcentajes de cada componente. Bien, todos los responsables, todos los contactos, todo eso tiene que estar en la etiqueta. Bueno, acá tenemos cómo tiene que ser la etiqueta escrita, con las declaraciones: manténgase alejado del calor, chispas o llamas, no fumen, el envase tiene que estar cerrado, tiene que estar en lugar fresco y ventilado. Bien, y acá el nombre de la compañía y todos los datos que hay que tener, los pictogramas, la descripción del producto, la identificación CAS. Recuerden que esto era de Estados Unidos, una denominación universal. Es un líquido inflamable de acuerdo a la categoría, ¿sí? Habla del daño ocular. Entonces, bueno, la palabra de advertencia es, en este caso, peligro, ¿sí? Y la advertencia, con algunas señales: líquido y vapor muy inflamable, causa irritación severa en los ojos. Acá esta es la indicación del peligro y esta es la palabra de advertencia. Bien.
Me parece que esto es sencillo, por eso no lo estamos, y no escucho ninguna pregunta de ustedes. Así que veo que ya estamos perfecto en sistema globalmente armonizado. Bien, el empleador tiene que conocer los peligros para informar cómo se va a manipular, cómo se va a manejar, y también el receptor tiene que saber los mismos. Frases H, que son las que hablan del peligro, y los consejos de prudencia, que son las frases P. Bien, acá es más, está más claro, hay una descripción más exhaustiva de las frases H y de las frases P, que, en donde todas están indicados. En el caso de los pictogramas, yo quería ir a hablar de las frases brevemente. Los pictogramas, color negro sobre fondo blanco, ¿sí? Cuadrado, marcos de bordes rojos, apoyado en los vértices, las palabras de advertencia y las indicaciones de peligro que están en frases H. ¿Por qué en frases H? Porque las frases H, cada una tiene un número que corresponde a una frase. Entonces, a lo mejor no está en el mismo idioma que sale al lugar donde está, aunque debería estar en los dos idiomas, pero con el número de frase uno puede tenerlos en el idioma que sea y a partir de ahí entiende lo que está recibiendo. Acá algunas indicaciones de peligro de las frases H, esta la van a leer ustedes, yo no se las voy a contar, ¿sí? Van a ver que es muy grande, ¿sí? Y de acuerdo a la gravedad es el número. Acá en 300 ya habla de problemas un poco más serios que los anteriores. No significa que los anteriores no lo sean, ¿sí? Pero por ejemplo el 350 puede provocar cáncer, indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía. Por ejemplo, aspirarlo, pero no lo tocaron ni lo ingirieron. Bien. Cuando hablamos de las H400, ¿sí? Hablamos de lo ambiental. H400 habla de los peligros ambientales. Estos ya están más vinculados a la salud y estos a los peligros generales, ¿sí? Son peligros generales los que están en los H200, los 300 hablan de la salud y los 400 a lo ambiental. ¿Está esto? ¿Lo van entendiendo o están absolutamente dormidos? Sí, no, profe, lo entendemos, vamos bien. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Sí, sí. Ok. Hay informaciones suplementarias que son los Zeus-H, que puede ser explosivo en estado seco, puede reaccionar violentamente con el agua, lo que habíamos visto anteriormente, mezclas aire-vapor explosivas o inflamables, peróxidos explosivos, ¿sí? Y riesgo de explosión en ambiente confinado, ¿sí? El ambiente, ¿alguien quiere hablar? No sé si eso es que alguien quería hablar, levantaron la mano. Sí. Patricia, levantaste la mano. Por error, profe. Bueno. Listo. Ok. El ambiente confinado lo vimos ayer en ambiente extremo, en el seminario obligatorio de ambiente extremo, ¿sí? Pero fíjense que está previsto en el SGA. Bien, todas estas propiedades, ya estas son las relacionadas con efectos a la salud,
estas son las propiedades físicas, ¿sí? Estos son complementarios. Bien, libera gases tóxicos, respiratorio. Todo lo que sea gases, sobre todo es respiratorio y puede tener problemas oculares, aunque los oculares los manifiestan por separado. Algunos directamente para las vías respiratorias, pero todo lo que sea gases tóxicos, pensemos en vías respiratorias. Bueno, y después están los ambientales. Consejos de prudencia ya están estandarizados y están armonizados para cada una de las categorías de peligro del sistema globalmente armonizado, y es cómo manipular de manera segura todos los productos que están transportándose. Bien, hay directivas e instrucciones que se aplican a 4 rubros para la prevención, ¿sí? Son medidas de precaución, el manejo seguro, higiene y manipulación. Bueno, todo lo que ustedes tienen, por ejemplo acá, el 263, evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia. Se aplica en todas estas. A lo mejor no se evidencia tanto porque no vamos a permitir que el manejo de químicos lo haga una mujer embarazada o lactante. Bien, los consejos de intervención, ¿sí? Es el tipo de respuesta y lo que tiene que hacerse en caso de incendio, fuga o vertido accidental. O sea, acá ya es una respuesta, una actitud reactiva a lo que pasó, ¿sí? Si hubo contacto, derrame, incendio, bien, contacto con el producto químico en alguna parte del cuerpo o las vías de ingreso al organismo, el contacto con la ropa, los primeros auxilios, y estas empiezan con la letra P mayúscula, con 3 dígitos, por ejemplo, P390, absorber el vertido para prevenir daños materiales, las mallas de contención, ¿sí? O sustancias absorbentes que evitan el vertido para daños materiales. El almacenamiento, bueno, ¿cómo se debe guardar? Y es el P400. Por ejemplo, acá dice el P407, dejar un espacio de aire entre las pilas o bandejas. ¿Y cómo eliminar cuando ya pasaron las anteriores? Eliminar el contenido del recipiente de tal forma, ¿sí? Eso también está vinculado después, tiene una vinculación directa con los residuos peligrosos. Esto termina siendo un residuo peligroso. Bueno, las frases H de nuevo, ¿sí? Y algunos pictogramas. El borde rojo, fondo blanco, y la leyenda, en este caso, el signo de admiración invertido. Acá tenemos algunos de los pictogramas. Todos estos tienen que ver con la toxicidad para la persona que está manipulando o en contacto con estos tóxicos, ¿no? Bien, sacando lo ambiental, fíjense que los corrosivos son importantes, los gases bajo presión también, por lo que pueden provocar, estos que son importantísimos para nosotros, para esta materia, la toxicología, el carcinógeno con la mutagenicidad, la toxicidad reproductiva, es sensibilizante respiratorio, tiene toxicidad de órgano blanco, toxicidad por aspiración. Bueno, estos son los importantes.
En el transporte los pictogramas van a ser los mismos. Para otros sectores pueden tener un símbolo negro con fondo blanco y el borde rojo. Para el mismo peligro puede aparecer, donde aparece un pictograma de transporte, el pictograma del SGA no debería aparecer. Bueno, estas son cuestiones que en toxicología no vamos a hablar más, pero bueno, pictogramas de transporte les agregan color para hacerlos más visibles, ¿sí? Por eso está el rombo con varios colores, donde los explosivos tienen el color anaranjado, los inflamables el rojo, oxidantes el amarillo, gases el verde, tóxicos blanco y corrosivo blanco y negro, ¿sí? Que son los diferentes. Las palabras de advertencia, algunos están en colores, sobre todo algunos vinculados al transporte, y se utilizan para alertar sobre los peligros de la salud, los físicos, ambientales y el grado de severidad de ese peligro. Bien, algunas etiquetas y las indicaciones de peligro, que son el físico para la salud y para el ambiente, en el sistema globalmente armonizado. Después vamos a encontrar otros tipos de peligros, ¿sí? Pero acá son estos tres tipos. Hay una frase asignada a cada uno de estos peligros que los describe como tales y si son muy severos o no. Altamente inflamable, explosivo inestable, tóxico si es inhalado. ¿Sí? Bueno, tal vez todo lo que es precaución, ya lo hablamos, ¿sí? Profe, si hay... ¿me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Ah, bueno. Hay una aplicación que se llama Coder, ¿cómo es? Cargo Decoder. Que vos le ponés la sustancia y bueno, te marca los peligros, cuáles son las cosas que tenés Sí. que hacer con respecto y también la cartelería. Y como para tenerlo en cuenta por si a alguno le sirve. Sí, es muy bueno el dato que das. Cargo Decoder se llama. Se escribe Decoder. Sí, es interesante esto que das porque te soluciona todo esto. Hoy todo esto está en el celular. También si lo ponen en el chat GPT, le sacan una foto, se los da. Esto es lo bueno de la tecnología. ¿Sí? Está Lo buena malo de también la... esta aplicación porque también tiene pictogramas sobre el transporte y demás. Sí, Claro, por acá eso. no necesitas ir. Estás en algún momento, no tenés internet y lo tenés adentro del celular, porque vos lo cargas la aplicación. Cargo Se Decoder. llama Cargo Decoder, acá están preguntando. O ¿Y Decoder, esto? es Cargo Decoder. ¿Y esto consume mucho espacio? No. No. Bien, eso no me acuerdo bien. Habitualmente uno consume los datos del celular. Bien, excelente indicación. Bueno, todo esto ya son los datos que tienen que ver. Básicamente, el FDS es otro de los consejos. No voy a entrar en la información del FDS, si bien dejamos en claro los 16 puntos de la ficha de datos de seguridad. Algo vimos la clase anterior. Todos los puntos que tenemos que tener en la ficha de datos. Esto es de la ficha de datos de seguridad, perdón. Esto es importantísimo, ¿eh? Sí. Hola, profe, yo tenía una duda, hoy estaba con una ficha de seguridad y me quedaron unas dudas en la parte de la información sobre el transporte. Sí. A mí me salía hoy en regulaciones, decía DOT, IMDG y IATA, y no sabía qué era. IATA es la clasificación para el aerotransporte. ¿Sí? Ok, y en terrestre me aparecía DOT, que no sabía tampoco qué era.
Sí, es por los distintos tipos de estiva. Tiene que ver con la estiva en el terrestre. ¿Sí? Ah, Y sí. hay algunos que tienen, por ejemplo, hay algunas provincias que en aquellos casos que sean peligrosas no lo dejan transitar por las rutas provinciales. Son rutas nacionales que se tienen que usar. ¿Sí? Ok. Pero la norma IATA es aerotransporte. Ok, y cuando dicen no, después me salían todo líneas, como que no estaba regulado o no tenía nada. ¿Eso es normal dentro de la baja seguridad? Porque era para transportar un químico que era corrosivo para la piel y, y para el transporte no. A ver, una cosa es la regulación al transporte, Sí. ¿sí? Que en eso yo no intervengo tanto porque tiene que ver con la característica del contenedor de esa sustancia, cómo tiene que ser. Ahora, lo que sí importa es el grado de toxicidad a lo que estamos hablando en la materia, ¿no? O sea, que es toxicología. Sí interesa que sea tóxico en contacto con la piel o que sea cáustico o corrosivo, creo que me dijiste, que es la palabra que empleaste, ¿no? Ahí sí importa, porque en el caso de accidente hay una forma de proceder. Recuerdo un accidente que hubo de ácido sulfúrico que entró en contacto con el conductor que desapareció en segundos, no quedó nada de la persona. Entonces, tiene que ver con que el continente no estaba suficientemente asegurado para el caso de accidentes. Por ejemplo, un tema que lo hemos vivido en nosotros, pero por ejemplo, para la navegación en aguas antárticas, el gasoil de los buques o el combustible, el fuel oil, tiene que tener doble casco. O sea, no puede ir en monocasco. No es igual que un buque de transporte en aguas abiertas que tienen un casco solo, sino que tiene que tener doble casco. Cosa que si se rompe uno, el otro actúe como segunda capa de seguridad. En esto es lo mismo. Pero acá solamente estamos viendo el contenido, ¿no? Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, esto es lo que vimos, pero esto quiero decirles que lo importante en esto son las características, o sea, qué va a tener la persona que está expuesta a los hidrocarburos, lo que tiene que hacer la RT, ¿sí? Que tiene que adaptarse a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y después ustedes, frente a cada intoxicación o a cada exposición que pueda haber frente a hidrocarburos, tienen que ir a revisar el ambiente laboral y corregir las falencias. Después, medicina del trabajo tiene que ver si dar la alarma para una internación, mandarlo al clínico, los exámenes que tengan que hacerse y cuándo lo volvemos a habilitar para que vuelva al lugar donde estaba trabajando. ¿Sí? Esto hay distintas etapas. Estas distintas etapas tienen que ver cada una con los distintos procedimientos. Si lo vamos a volver a reinsertar en una primera etapa, en una segunda etapa. Voy rápido porque lo dije la clase anterior, ¿sí? Y la tercera etapa donde ya directamente no vuelve a estar expuesto al tóxico y a lo mejor no vuelve a trabajar. Y esto es como lo van a encontrar en los distintos libros. También esto está en la bibliografía en inglés puesto así, Esto está en el Alveano.
Entonces, ¿qué interesa a ustedes y qué interesa en toxicología? Saber que tiene algunas características, ¿sí? El nivel de toxicidad en agudo y en crónico, qué cosas puede producir y básicamente qué importa de la vigilancia médica, cuándo hay que hacerla. ¿Qué tiene biomarcadores? Los nombres de los biomarcadores ustedes no los tienen que saber, pero tienen que tener idea que si les aparece algo, dónde ir a buscarlo. Y les recomiendo que estas fichas las tengan a mano. Cuando ya estén, tener a mano significa en el celular también, ¿no? El libro de Díaz Padrón no pesa nada y son todas estas fichas, ¿sí? Esto del ácido TT mucónico o el fenilmercaptopúrico no me interesa que ustedes lo sepan, me interesa saberlo yo, ¿sí? Y estos, bueno, son los estudios que habitualmente hay que hacer, ¿sí? Bien, estos son las cuestiones que tienen que ver el estireno y el cadmio. El cadmio que se utiliza mucho, ¿sí? ¿Por qué? Por los electrodomésticos, la industria en los metales, ¿sí? Y bueno, acá los lugares donde están, ¿sí? Los usos y la exposición, los compuestos, ¿sí? Bueno, las concentraciones, las distintas concentraciones. Esto lo tienen también en Nelson Alveano y Díaz Padrón, por si se olvidan alguno de estos acrónimos. Los exámenes que hay que hacer, ¿sí? La vigilancia biológica. Acá directamente es fácil. Se pide cadmio en orina y cadmio en sangre. Es más fácil, ¿sí? Pero, por ejemplo, fíjense que es un cancerígeno de próstata y pulmón. Cancerígeno de próstata y pulmón. El cadmio lo vamos a ver ahora en breve, ¿sí? Este cancerígeno que está en la lista de cancerígenos, fíjense que 5 microgramos por litro ya es un indicador de exposición y puede ya esto llevar a la producción de un cáncer, ¿sí? Lo que se hace, la determinación de proteinuria, el examen clínico, la espirometría da patrón obstructivo. La espirometría la vimos en enfermedades profesionales. En todo caso, después podemos hacer un breve repaso, pero no me voy a poner ahora a hablar de algunas otras cuestiones que ya las hemos dicho. Bien, y esto es qué conducta en caso de resultados en el cadmio, ¿sí? Esto vayan leyéndolo. No tiene sentido que lo numere uno por uno porque en cuanto cambie la diapositiva se van a olvidar, pero importante que siempre van a tener que evaluar, siempre que haya exposición y que aparezcan valores anormales. Ya la presencia del cadmio en sangre es anormal, pero bueno, pequeñas concentraciones podría pensarse que no pasa nada, pero recuerden el efecto estocástico del cáncer, es a todo o nada, ¿sí? Bien, entonces siempre hay que ver en estos casos el ambiente laboral, qué pasó. Volver a trabajar con la educación en higiene y protección personal, repetir el dosaje. Y acá, ojo, si el valor es alto cada 15 días, obviamente que las personas, al total de las personas se las saca del lugar donde trabaja. Esto es muy grave, ¿eh? Esto es como lo que ocurre en el subte. En el subte empezamos el equipo del Piñero, que dábamos las clases de capacitación y que íbamos a todos los turnos, dábamos clases de madrugada también,
hablábamos de la exposición al asbesto que tienen por las formaciones que no le han sacado el asbesto. Y creo que hay 4 o 5 personas que ya tienen cáncer de pulmón y no han sacado el asbesto de las formaciones. O sea, sé lo que provoca un paro de subte, pero también la empresa les ocultó la información. Y esto empezó a saltar a partir que hubo una incidencia mayor de lo normal en trabajadores de subte comparado con trabajadores de subte de líneas que no tenían asbesto. Bueno, acá estamos en el cadmio, perdón. Estamos en el cadmio. Entonces, bueno, sin proteinuria, sin manifestación de enfermedad, cadmio en sangre, cadmio en orina. Acá prácticamente es lo mismo, pero acá ya hay proteinuria. O sea, ya la orina es anormal. No tienen que haber muchas proteínas en orina. Acá ya hay imágenes radiológicas de osteomalacias, deformación de los huesos significa esto. ¿Sí? Significa esto. Entonces, acá ya tenemos una patología que indica que no podemos volver a dejarlo trabajar en donde estaba trabajando. De hecho, nadie tiene que volver a trabajar donde aparecen estos problemas. Lo único que hay que ver es si ya los traía de antes, si ya venía de otra empresa. Por eso es tan importante la historia clínica del trabajador-trabajadora, ¿sí? Porque en base a esto nos va a permitir saber todo lo que hay que hacer y si lo recalificamos o no lo recalificamos. Bien. Bueno, sustancia, mezcla y aleación, se vuelve a repetir lo mismo, ya lo habíamos hablado en otros puntos. Y terminamos con lo que son, cómo vamos a manejarlos con los tóxicos, o sea, cuando veamos cadmio, yo no voy a repetir todo esto, vénganlo a buscar a esta guía o váyanlo a buscar al libro de Nelson Albiano. Empiecen a hacer el ejercicio con hidrocarburos, con el benceno, que es el que más vamos a hablar, que ya lo tienen inclusive acá. Empiecen a hacer este ejercicio, ¿sí? Porque en esta parte de la cursada va a aparecer varias veces. Bien. ¿Alguna duda sobre este tema? Sí, Damián, levantaste la mano, no lo vi. No. No, fue hoy, profe, cuando le había consultado y no la bajé. Ah, bien, perfecto, Damián. Bueno, son las 7, hacemos un recreo de 5 minutos, perdón, y cuarto, vamos a tomar 15 minutos, vamos a hacerlo y cuarto, y 7 y cuarto retornamos con respiratorio. ¿Sí? Dale, profe. ¿Listo?
Bueno, retomamos de nuevo la clase. Voy a compartir pantalla y ahora nos sacamos todo lo que tiene que ver de etiquetas para ir a la toxicología del sistema respiratorio. Vamos a hacer primero un repaso del sistema respiratorio, porque es importante tener en claro cuáles son las partes del sistema respiratorio para poder entender de qué hablamos en toxicología del sistema respiratorio. Acabo de subir, no sé si ya estará listo, pero acabo de subir a la plataforma EBEA sistema respiratorio. Así que ya lo subí a la plataforma EBEA. Repasen, vayan repasando, vayan viéndolo. Bien. Cuando vemos la toxicología del sistema respiratorio, vamos a ver un mundo de interacciones que hay en el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque en cuanto el tóxico llega a los alvéolos pulmonares, directamente pasa a la sangre. Y de la sangre al hígado, a los riñones, a la médula ósea, o sea, pasa directamente. No es como el digestivo que primero pasa por el hígado, no. Acá va directamente al sistema circulatorio. Entonces, la respuesta tóxica del pulmón va a ser por inhalación, básicamente, porque va a ser la exposición de las vías aéreas. Todo lo que sea al tracto respiratorio es la toxicidad de órganos. La vía de exposición, la inhalatoria. La toxicología del tracto respiratorio a la toxicidad de los órganos. ¿Sí? Estas son las dos categorías. Bien, la inhalación de los tóxicos respiratorios va a tener efecto sobre el pulmón y sobre los órganos alejados de los pulmones. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Porque esto directamente entra en la sangre y se distribuye por todo el cuerpo. Y de acuerdo a las características físico-químicas que tenga el tóxico que entró por la vía respiratoria, va a ser el órgano al cual tenga, al órgano diana que se dirija o al órgano blanco al cual se dirija. Este sistema respiratorio es, tanto en lo fisiológico como en lo anatómico, para que llegue a los alvéolos, que es la parte más distal del sistema respiratorio, a la última parte del sistema respiratorio, en las mejores condiciones de limpieza, entre comillas. Primero va a pasar por los pelos de la nariz, se va a calentar y humidificar en las fosas nasales, pasa a través de las cuerdas vocales, pasa a través de los cilios de las células bronquiales que van a hacer de limpieza, ahora lo vamos a ver, el moco y el estornudo y la tos como sistemas de limpieza, de nuevo entre comillas, de el aire que tiene que llegar a nuestros pulmones. Para eso tenemos que saber que entra por las narinas. La primera parte de las narinas se llama vestíbulo nasal. Están los cornetes nasales que están graficados de esta manera, que es la turbina en donde se calienta el aire y se humidifica, ¿sí? Todo esto es la nariz, la cavidad nasal. Ahora bien, ¿qué son estos senos paranasales? Frontal que está aquí arriba, y esfenoidal, que están a los costados de la nariz. ¿Qué son estos? Cámaras de aire que son vestigios del pasado, ¿sí? Que en la evolución se utilizaban y ahora no, pero que tienen contacto con la nariz y que pueden tener enfermedades que son la enfermedad que se llama sinusitis. Bien,
Después encontramos la faringe, ¿sí? Que la faringe es la parte respiratoria, pero que a su vez está en contacto con el aparato digestivo, la primer parte del aparato digestivo, ¿sí? Que acá es compartido por la faringe, está compartido por los dos órganos, ¿sí? Mientras que la laringe, que empieza a estar formada por un cartílago que se llama epiglotis, que es lo que hace que se cierra cuando uno digiere el alimento, se cierra cuando uno termina de masticar y comienza la deglución del alimento, se cierra y hace que no entre a la cavidad, que no entre al aparato respiratorio, que no pase por la laringe, sino que vaya al esófago directamente. Las cuerdas vocales es otro de los filtros, actúan como órgano de la fonación, con un sistema muscular y un sistema de pequeños huesos y cartílagos que hacen que tengamos la voz, que son distintos tonos cuando pasa el aire, y de ahí directamente pasa a la tráquea, que es un conjunto cartilaginoso, ¿sí? Es cartílago, es resistente pero no tanto, y después de la tráquea se divide en dos bronquios principales, en el bronquio izquierdo y en el bronquio derecho, y después va a ir a distintas ramificaciones en forma de árbol, ¿sí? Con los bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios van a dar lugar a 3 lóbulos que están marcados por esta línea finita roja, 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué 2 y 3? Porque el corazón ocupa un lugar y hace que el pulmón izquierdo no tenga la misma segmentación que el pulmón derecho. Bien, si tomamos una parte del pulmón, vamos a ver que se divide en bronquiolos y cada bronquiolo termina en un conjunto de acinos, o sea, esto lobulillal que semejaría a un panal. Perdón. Bueno. ¡Salud! Gracias. Empiezo con el estornudo a esta altura de la soirée. Bien, que están sostenidos por un tejido conjuntivo. Bien. Ahora lo vamos a ver. Los bronquios lobulares van a ser superiores, inferiores o medios, de acuerdo al lugar en donde estén ubicados. No importa, esto la verdad, no importa que ustedes sepan si son superiores, inferiores o medios. Esto es más para nosotros. Bueno, cuando hablamos de las células ciliadas, esto es una foto microscópica, o sea, que es bastante parecido al corte que se hace, ¿sí? En donde por aquí arriba pasa el líquido y el moco. Y estos son sustancias ajenas, pueden ser polvos, partículas de polvo, que las cilias y el movimiento bronquial hacen que vayan hacia el exterior, ¿sí? Tenemos células mucosas y células ciliadas. Estas son las secretoras, son donde el núcleo está en la base de la célula, ¿sí? Como está aquí graficado. Bien, y estas que son células que forman la parte basal. Pero lo que me importa es que sepan que hay células secretoras que secretan el moco y células ciliares que tienen estos pelos, estas cilias, que son las que le dan movimiento y que ese movimiento siempre es ascendente, es hacia afuera. Entonces, yo tengo acá la luz del bronquio, una capa de músculo, ¿sí? Una capa mucosa, una capa de músculo,
¿sí? La capa mucosa se puede inflamar, la muscular se constriñe, se aprieta, se cierra. Cuando hay inflamación o cuando pasa algo extraño, una reacción, el cartílago que no se inflama se mantiene, ¿sí? Y una capa submucosa. Hay glándulas bronquiales, estas glándulas con células seromucosas son las que secretan el moco también, ¿sí? Son las que secretan el moco. Bueno, ¿esto importa mucho? No, no importa mucho. Es solamente para que se vea que es compleja la histología de los bronquios. Importa a nivel médico y toxicológico muchísimo, muchísimo. Los bronquios tienen una sensibilidad muy grande y dan lugar a enfermedades inflamatorias que comienzan en los alvéolos pulmonares o bien empiezan por los bronquios o bronquiolos. Fíjense que acá hay apenas una delgada capa de celular con algunos capilares que no se distinguen, por ejemplo, de los miofibroblastos, que es una célula tipo muscular, ¿sí? Las células pulmonares que se llaman neumocitos, del tipo 1 y tipo 2, que tienen distintas funciones, estas células. No me voy a meter en esto, pero en presencia de tóxicos reaccionan. Y los capilares, que son lo mínimo indispensable para que pase el dióxido de carbono y se incorpore el oxígeno. Fíjense que estos son 60 micras. Nada, son 60 micras. Esto puede tener una micra, 2 micras acá, pero son muy finas las paredes alveolares y muy sensibles. Imagínense cuando se llenan de nicotina por los que fuman, que la nicotina se empieza a pegar en estas paredes, ¿sí? Aísla los capilares. Entonces el capilar pide más oxígeno. Lo mismo ocurre cuando hay polvos, cuando hay alguna sustancia que obstruye o tapa el alveolo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ya vimos la parte anatomo-histológica, ahora la parte fisiológica. Cuando expiramos, ingresa el aire, el diafragma baja, actúa como una bomba que incorpora el aire, o sea, sin diafragma nos morimos porque no podemos respirar, ¿sí? Por eso... Perdón, fui yo, sí, quise decir. Claro. Por eso, cuando los anestesiólogos ponen miorrelajantes del tipo del curare, paralizan el diafragma y por eso la persona se intuba y se conecta a un respirador artificial en esas cirugías, en otras no. Entonces, el tórax, el diafragma baja, el tórax se expande y las costillas se levantan, mientras que cuando se expira, el diafragma se relaja y sube y el tórax se contrae y bajan las costillas. Entre costilla y costilla hay músculos que se llaman intercostales, hay otros músculos del cuello que van a la escápula, a la clavícula y a la primera costilla, que se llaman músculos accesorios de la respiración. Que cuando la crisis asmática es muy severa o el broncoespasmo es muy severo, está esa típica posición de la persona que se sienta, apoya las manos en las piernas, en el muslo, saca los codos hacia afuera y se le marcan los músculos del cuello porque intenta respirar con todo lo que puede, porque no le alcanza con el diafragma, entonces fuerza los músculos accesorios de la respiración. ¿Por qué la toxicocinética de la distribución? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Puede ser que... Sí, yo, Luciano.
Puede ser Sí. que cuando hacemos el método de Heimlich, hacemos que se estire el diafragma para que el oxígeno que queda en los pulmones salga hacia afuera. No entiendo tu pregunta. Discúlpame. No, que al comprimir el diafragma en el método de Heimlich, cuando una persona se está ahogando, lo que hacemos es sacar el aire que tiene adentro de los pulmones hacia afuera, como para Sí, escapar. perdón, no te había entendido la última parte. Sí, es eso. Vos provocás porque la obstrucción es de la vía aérea. Entonces, con un fuerte apretón, por lo general el asistente se para por detrás, aprieta a nivel de diafragma y un poco más arriba, y eso provoca una expiración forzada que arrastra lo que está obstruyendo. Y si no, directamente se hace una perforación, una traqueostomía, sí. Se hace la perforación, que es la traqueostomía, que bueno, para hacer eso tiene que ser una cuestión bastante mayor. Pero bueno, no quiero irme del tema. Cuando hablamos de la toxicodinamia y la distribución, es esto. De los alvéolos, ¿sí? En esos capilares entra la sangre venosa, se oxigena y sale la arterial. Ahora, si la arterial lleva un tóxico, pasa directamente al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la aorta y por las carótidas, ¿sí? Por el tronco brachiocefálico, al cerebro y a todos los órganos, ¿sí? Por eso, la cocaína se inhala, va directamente al pulmón y de ahí va a todos los órganos, pero básicamente al cerebro. Lo mismo que cualquiera de las sustancias inhalatorias que ustedes conozcan, que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Así que esto es a nivel pulmonar y lo otro es a nivel sistémico. Esto es la distribución del tóxico. Bien. Vamos al trabajo. En 40 horas semanales, en las vías aéreas, por las vías aéreas, pasan 14.000 litros de aire y todas las sustancias inhaladas durante estas 40 horas semanales. 14.000 litros de aire. O sea, esto puede provocar cualquier enfermedad. Entonces, toda enfermedad pulmonar ocupacional engloba a la afección bronquial, alveolo intersticial, es el alveolo más lo que rodea al alveolo, y la pleura, que es lo que sostiene al pulmón en la cavidad torácica, ¿sí? Entonces, toda enfermedad pulmonar ocupacional es toxicológica. Hay un tóxico que la causa. Hay que ocuparse bien cuál es ese tóxico que lleva a estas cuestiones. Entonces, la enfermedad pulmonar ocupacional engloba a la afectación bronquial, alveolo intersticial y o pleural secundaria, a la exposición del sujeto a material particulado, vapores, gases o humos en el lugar de trabajo. Por eso es tan importante la toxicología respiratoria, porque la persona está expuesta a todo esto en el lugar de trabajo. Y no piensen en una fábrica contaminada. Esto puede ser en una linda oficina administrativa que no limpian los aire acondicionados. En los hospitales donde no están los filtros EPA, ¿sí? Que tienen que tener la filtración de virus y de bacterias. Entonces, bien, todo esto es lo que hace a la toxicología ocupacional. Bien, es importante, cuando hablamos de toxicología,
considerar cuáles son las propiedades físico-químicas de los tóxicos. Físicas pueden ser gases, vapores o aerosoles, ¿sí? Podemos tener también materiales sólidos como particulados. Cuando hablamos de polvo, va de 0.1 a 25 micras. Humo, poco menos de 1 micra, lo mismo que el vapor. Y si es líquido, la niebla, o sea, en el humo, el vapor, la niebla o la bruma, lo que tenemos es material particulado, ¿sí? Entonces, la vía respiratoria es la más frecuentemente implicada en las intoxicaciones en el trabajo, es lo mismo que decía antes. ¿Por qué? Porque acá se absorbe gases, vapores, polvos, y todo esto tiene que ver con lo que se esté aspirando, la característica físico-química del tóxico. Entonces, fíjense que el material particulado, el material líquido, los gases o aerosoles, van de muy pequeños a bastante grandes, que son los de 60 micras, ¿sí? Estos ya tienen un mecanismo distinto a los más pequeños. Bien. ¿Se entendió esto, no? Bien, creo que sí. Sí, profe. Bien. Es bastante interesante cómo se desarrolla todo el mecanismo en el cuerpo. Es que esto sí es importante porque esto es el motivo por el cual ustedes se tienen que ocupar de lo que se ocupan. Entonces, los principios de toxicidad por vía respiratoria. Por lo general, son intoxicaciones agudas y graves. Si la intoxicación es aguda, es grave. Ahora, las pequeñas concentraciones de tóxicos pueden dar intoxicaciones graves por respuesta exagerada en algunos individuos que son los sensibles. ¿Se acuerdan que en el medio están los que tienen una reacción adecuada a la dosis que están respirando o a la concentración que están respirando? Pero que hay sujetos que van a ser más resistentes o los muy sensibles. Los muy sensibles en pequeñas concentraciones dan reacciones o intoxicaciones graves. No pasan por el hígado, primero pasan por el resto de los órganos y después pasan por el hígado. O sea, no pasan por el hígado inicialmente, ¿sí? Y no hay un tratamiento neutralizante para lo que ya se aspiró. O sea, lo que se comió, uno puede provocarle un vómito, darle carbón, puede darle, si es un ácido, un alcalino, ¿sí? Puede, por vía digestiva tenemos, o por la vía dermatológica, los ponemos abajo de la ducha y se neutraliza. Usamos un jabón blanco, un astringente, pero en la parte respiratoria no. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos a dar un gas bueno? No existe un gas bueno. Podemos dar un broncodilatador en el caso de un broncoespasmo severo, pero el tóxico ya está, ya pasó al organismo. Bueno, el pulmón y el resto del sistema respiratorio son los que intercambian el oxígeno y dióxido de carbono. Si esto no se produce a una frecuencia respiratoria normal, ¿sí?, de 16, algunos ponen 12, pongamos de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿sí? Lo normal es entre 12 a 18 respiraciones por minuto. ¿Sí? Una consulta, profe. En lo que respecta al que dijo son intoxicaciones agudas y graves. ¿Y la asbestosis, dónde entraría ahí? ¿No es crónica? Sí, no. Una de las características de las agudas es que son graves. Eso significa. Pero después están las crónicas, sí. Son algunas de las características de las crónicas, es como toda cronicidad, por eso no resalta respecto de las otras.
Eso es lo que quise decir al principio. ¿Mm? Bien, bárbaro, gracias. Bien. La ventilación pulmonar, ¿sí? Es la cantidad de aire que se moviliza en los pulmones por unidad de tiempo. En la ventilación pulmonar, el volumen corriente, que es lo que inspiro y expiro en condiciones normales, ¿sí? no de esfuerzo, son 500 mililitros. ¿Sí? Y en un ciclo de 12 respiraciones por minuto, lo que voy a tener son 6 litros por minuto. Así se calcula más o menos. Hay algunos autores que consideran 14, que consideran algún otro, pero básicamente es, si en un ciclo hay 500 mililitros, por la cantidad de ciclos por minuto, yo sé cuál es el volumen pulmonar en un minuto. Sí. Hola. Hola. Perdón, cuando quiero hablar se me traba. Una consulta, profe. Bueno, son 500 mililitros por minuto, dijo. ¿Qué pasaría si una persona se sobreventila o respira más de lo normal? ¿Qué puede llegar a pasar? 500 mililitros por respiración. Por minuto es más. En la medida que uno comience con mayor frecuencia respiratoria por minuto, mayor cantidad de respiraciones por minuto, mayor cantidad de aire ingresa y mayor cantidad de tóxico ingresa también. Sí, Esto cambia. eso entiendo. Pero, por ejemplo, una persona que le agarra un ataque de pánico o nerviosismo y no controla su respiración y respira, se me traba la lengua. Perdón, profe. Respira, Sí. ¿puede generar algún daño también en el cerebro, respirar demasiado rápido? En un ataque de pánico no tanto, pero cuando alguien hiperventila, puede tener no un daño cerebral, pero sí puede tener alguna cuestión conductual por exceso de oxígeno. Todo exceso es malo. Entonces, cuando hiperventilan, se le pone la bolsita, ataque de pánico en un avión, se le pone la bolsita para que no aspire tanto oxígeno y aspire también dióxido de carbono. Y con eso provoca una relajación y no una hiperexcitación o un desmayo. Sí. Es interesante eso. No sabía el porqué de la bolsita, pero ahora lo tengo. Claro. Está bueno entender eso. Perdón, no me quería ir. No, por favor. Seguimos con la toxicología. Eso es toxicología también, ¿eh? El oxígeno a grandes cantidades, por eso nosotros no respiramos oxígeno puro. Y las mezclas que se utilizan en las anestesias o en los hospitales tienen que ver con lo que se mide es la saturación de oxígeno. Si la saturación es muy baja, es porque el oxígeno del aire no alcanza. Entonces se le pone oxígeno del tubo de oxígeno medicinal. Yo sé que, por ejemplo, se hacen tratamientos con oxígenos para curar ciertas infecciones en ciertas partes del cuerpo, ¿es correcto? No, eso es hipervaria. Si es a las infecciones graves, es tratamiento hiperbárico. Pero bueno, no me voy a meter. El ozono es para desinfectar. ¿Cómo? El compañero dijo el ozono es para desinfectar. El ozono 3. El ozono desinfecta. Me el ozono sí, pero no. Me estoy yendo. Perdón. No tiene una utilidad tan grande en las cuestiones de sepsis, pero cuando son cuestiones de alguna infección localizada o alguna necrosis se utiliza la hipervaria. El ozono no es ya es otro compuesto, no es el oxígeno como tal, es el peróxido de hidrógeno. Gracias. No está. Bien, seguimos con esto. Lo vi en la necrosis, por eso. Gracias. Bueno, ok. La ventilación pulmonar, entonces,
es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, y esto nos da la cantidad de litros por minuto, se mide en litros, la respiración, y esto puede dar idea de la cantidad, si sabemos las partes por millón o el volumen de un tóxico, qué grado de toxicidad tenemos, ¿sí? Entonces, al hablar de las vías... Perdón, profesor, una pregunta. Sí. ¿El tamaño del cuerpo de la persona hace que varíe esa cuenta o es un promedio, ¿no? O sea, a ver, una persona que mide 1,60 o una persona que mide 2 metros con el tamaño de sus pulmones distintos. A ver, la frecuencia respiratoria es más fuerte en los chicos. Después en la vida adulta es bastante más parejo. Pero hay una cierta, por eso va de 12 a 16. Pero básicamente es eso para todos. Ok, gracias. Bien. Las vías aéreas superiores, ¿sí? El pulmón y la vía aérea superior son muy húmedas y son muy sensibles a la humedad o a la falta de ella. Esto es importante, porque la humedad protege respecto a ciertos tóxicos. Entonces, el aire inhalado se humidifica durante el pasaje desde las narinas hacia el pulmón, y esto hace que se eliminen, acá bueno hay un error ortográfico, hay que se eliminen por lavado las partículas grandes. Entonces, las partículas grandes se eliminan en las vías aéreas superiores y hace que no lleguen al pulmón. Ahora, si hay sequedad del ambiente, el ambiente está muy seco y no llega a humidificarse bien la vía aérea superior, las partículas tóxicas pasan con mayor facilidad al pulmón, las partículas grandes, ¿sí? O sea, encuentran todo liso. Por eso, la cubierta de la pared nasal es la mucosa, está muy capilarizada porque calienta y humidifica. Esta es la vía aérea superior, ¿sí? El aire entra por la nariz, pasa por las superficies mucosas, y esta es la única separación, la mucosa, entre el aire y los capilares sanguíneos. Hay algunos virus y algunas bacterias que son grandes, más grandes que las partículas. Entonces, golpean contra, a nivel nasal, a nivel laringe, que es donde se comparte la cavidad bucal con la cavidad, con el aparato respiratorio, con la nasolaringe, la nasofaringe, y se depositan ahí, y eso es lo que causa la faringitis, las laringitis bacterianas o virales. Ahora, cuando pasamos al depósito de químicos tóxicos en el sistema respiratorio superior, van a alterar la mucosa, ¿sí? Por eso la rinoscopía en los que aspiran cocaína provoca una inflamación de la mucosa, y esa inflamación puede llegar a la necrosis, a la muerte del tabique nasal. Entonces ahí miramos cuando se hace la rinoscopía y se ve la mucosa alterada. No solamente es por la cocaína, ojo. Y creo que se sigue haciendo, por más que esté prohibido, las baterías cuando se trabajan con ácido están constantemente aspirando el ácido, y ese ácido también provoca necrosis del tabique. ¿Sí? Ojo con esto, no solamente es cocaína lo que produce una necrosis del tabique. Entonces, hay toxicidad en la mucosa como en la absorción, ¿sí? Porque están los capilares sanguíneos, toda esta zona tiene capilares sanguíneos muy importantes, entonces pasan a la circulación sistémica mediante estos capilares, ¿sí? Entonces, repasando, el aire impacta en estas mucosas, se impacta en la faringe y puede impactar en la laringe también. Visto en otros cortes, ¿sí? Dónde están los distintos lugares,
la tráquea, la glándula tiroides, la laringe, ¿sí? La parte anatómica. Bien, los cuellos, los huesos, y acá es cómo se ven las cuerdas vocales. Esta está un poquito más hipertrofiada que esta, pero puede ser por efecto del laringoscopio, que es lo que mide las cuerdas vocales. Y fíjense que están muy vascularizadas, ¿sí? Y inmediatamente después de la mucosa están los vasos sanguíneos. Por eso es el color, ven, acá también se ven algunos de los vasos. Por eso es el color que tienen, ¿sí? Hay ramificaciones nerviosas, ¿sí? Que pasan a través de los huesos, ¿sí? Y esto es lo que hace que existan células olfativas. Las vías respiratorias. Acá ya entramos en esto que es importante. La nasofaringe, por eso lo mostré tanto, la nasofaringe retiene el 50% de las partículas de más de 8 micras. 50% de las partículas de más de 8 micras por el moco y por las células ciliares. Ahora, si yo respiro por la boca, retengo solo un 20%. Entonces, si respiramos mal o tenemos una patología nasal que hace que respiremos más por la boca, las intoxicaciones son más rápidas, porque no pasa por este filtro, sino que pasa directamente a laringe, tráquea y de ahí su ruta, ¿sí? Entonces, este es un dato toxicológico importante, que también tenemos que hablar al personal, que si en un ambiente que hay una cierta cantidad de tóxico en el aire y no se puede evitar, que no se la pasen hablando y que no hiperventilen, que era lo que yo les decía. Si yo en 12 respiraciones tengo 6 litros, en 20 voy a tener mucho más. Y si tengo más cantidad de líquido que haya pasado, voy a tener mayor cantidad de tóxicos. Y también, bueno, cuando hay una hipermucosidad, el tema es que si se deglute el moco, ahí ya el tóxico pasa al sistema digestivo. Bien. De nuevo, estamos viendo cómo es el corte de la tráquea, ¿sí? Y la zona tráqueo-bronquial, toda esta zona, desde el punto de vista de la vía respiratoria, se considera espacio muerto, porque acá no hay contacto del oxígeno o el dióxido de carbono con la sangre. No se produce la homeostasia, ¿sí? No, pero a nivel toxicológico es más que importante. Este espacio muerto, desde el punto de vista respiratorio, es muy activo desde la toxicidad. Es muy activo, ¿por qué? Porque el epitelio segrega moco y secreta una capa líquida que tiene agua, lípidos y otro tipo de secreciones. Bien. Cuando uno aspira un cierto tóxico, pasa a esa zona, ¿sí? Y los elementos químicos del tóxico que es inhalado puede tener dos efectos, positivo o negativo, por las buenas o por las malas. Por las buenas, si el gas es hidrosoluble, hace contacto con el agua y se retiene en este espacio muerto, que es el tráqueo bronquial, hasta que se elimine, ¿sí? Entonces puede irritarse o puede quemarse. Ojo que también las quemaduras pueden ser graves. Si uno respira fuego porque se está incendiando, aunque quede vivo,
y la tráquea se quemó, se va a comprimir y en poco tiempo más la persona muere. Pero si es leve, irritación, una quemadura leve, como puede ser, acá el caso está el amoníaco y el ácido clorhídrico, van a producir una traqueobronquitis en dosis pequeñas, ¿no? Ahora, si aspiran todo el tiempo ácido clorhídrico o amoníaco, es otra historia. Entonces, estos, con el agua, por ser hidrosolubles, cambian su toxicidad y pueden eliminarse. Se mezclan con el agua. El óxido nitroso no es hidrosoluble, pasa al alveolo y es lo que se utiliza como un anestésico también, ¿no? Ahora bien, los negativos que reaccionan con el agua dan productos secundarios más nocivos que el original. Acuérdense que esto lo vimos en la primera etapa de la toxicología, ¿sí? Bien, el cloruro de azufre da ácido clorhídrico y anhidrido sulfuroso más azufre libre. Y estos son muy tóxicos, pasan al alveolo y de ahí al sistema general. Entonces, lo que no es importante desde el punto de vista neumonológico, que es la tráquea y los bronquios, porque no hay intercambio de oxígeno, no hay intercambio de gases, sí ocurre con los tóxicos, sobre todo con aquellos que reaccionan con el agua. Habitualmente no se dice, pero en toxicología ocurre. Por eso esas bronquitis crónicas, estos problemas de bronquiolitis que pueden llegar a haber en trabajadores que están expuestos a alguna de estas sustancias hidrosolubles o que dan metabolitos más tóxicos de los que ingresaron. Esto es lo importante de la zona traqueobronquial. Repasamos. Esta zona es donde se producen estos efectos adversos, la tráquea y los bronquios. Cuando pasan y llegan a esta barrera, por medio de estos capilares, pasan a la circulación sistémica y a todos los órganos que hay para llegar. ¿Sí? Entonces, en el bronquiolo terminal, la sangre carbooxigenada o desoxigenada va desde la arteria pulmonar hacia los alveolos, se produce el intercambio y la sangre oxigenada va al ventrículo izquierdo. Entonces, en la zona traqueobronquial se retienen y expulsan las partículas entre 2 a 5 micras por la acción del moco, los cilios y la expectoración. Pero al alveolo llegan 3 tipos de sustancias: partículas del tamaño igual o menor a 1 micra, gases y vapores y polvos en forma de aerosol. ¿Sí? Algunos broncodilatadores, esto es lo bueno, son inferiores a 2 micras. Entonces llegan, ¿sí? Llegan al pulmón. Y esto hace que tengan acción a nivel de pulmón. Los broncodilatadores son de 3 micras para que no lleguen al alveolo, pero aquellos que quiero que lleguen al alveolo tienen menos de 2 micras. ¿Sí? Bien. Cuando un vapor o un gas llega del alveolo a la sangre, no es por gradiente de concentración acá, sino es por la presión parcial de oxígeno. O sea, es un tema físico, no químico. No es como en el riñón, que es por ósmosis. Acá no, acá es por presión, ¿sí? Cuanto mayor es la presión en el aire alveolar, el tóxico penetra más rápidamente, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la presión, hay una difusión que también tiene que ver con la temperatura. No me importa si saben la ley de Dalton-Henry,
Pero lo que me importa es que si aumenta la temperatura, la solubilidad de los gases y la de los tóxicos aumenta para pasar a la sangre. ¿Se entiende? Entonces, a mayor presión de aire, mayor difusión. Y si hay temperatura, caso fiebre, mayor todavía. El tema de la hiperventilación o el esfuerzo físico, no hablemos más de la hiperventilación, hablemos del esfuerzo físico. Qué grabado, perdón. No, está bien, no importa. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Esto. Gracias. Bien. Los alvéolos, hay lagunas interalveolares porque son racimos, y de estas lagunas se llega al bronquio terminal, y de ahí va subiendo hacia la nariz para expulsar el dióxido de carbono. Esto es un pulmón normal, ¿sí? Con alvéolos, lagunas alveolares y bronquiolos. El alvéolo aumenta la capacidad pulmonar para hacer el intercambio de oxígeno, de gases. Ahora, si los tóxicos empiezan a hacer que se rompan las paredes de los alvéolos, ¿sí? Empieza a producirse lo que se llama enfisema. Y de esta superficie rosada con muchos alvéolos, paso a esto donde prácticamente tengo tejido conectivo, que es estas fibras conectivas que no hacen el intercambio de oxígeno, muy pocos alvéolos y mucha capacidad de aire. Pero esta capacidad de aire es lo mismo de la tráquea, es espacio muerto, ¿sí? Yo necesito muchos alvéolos, mucha de esta superficie para respirar normalmente. Acá el pulmón parece más grande porque es más grande, porque se rompen las paredes de los alvéolos, pero no hace un intercambio como corresponde. Entonces la persona está agitada, como si hubiera corrido, pero en condiciones de reposo, porque no tiene dónde hacer el intercambio. A estas personas sí se le da mayor aporte de oxígeno. Bien, vamos a los bifes. La rinitis, ¿sí? La parte de la nariz. Podemos tener